hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy está con nosotros una persona que yo admiro mucho, un gran músico, un gran compositor, un gran cantautor, un gran trovador, un ser humano maravilloso, entero y completo, siempre con todo lo que opina y con todo lo que hace, con una obra inmensa. Mi amigo Gerardo Alfonso. ¿Qué tal, Gerardito? Muchas gracias por estar invitado. ¿Cómo no te voy a invitar, chicos? Si yo te invito a ti, no invito a nadie. Es un honor, la verdad. A ver, Gerardo, la primera pregunta. Tú has dicho, Sí. cada canción es un taller de trabajo hasta que llega la luz que ilumina todo con la palabra justa. Eso puedo yo inferir que tú crees en las musas y crees en la inspiración. Sí, por supuesto, creo en las musas, creo en el hecho de la inspiración, que es una llegada redonda de elementos ignotos y desconocidos, ¿no? Pero cuando yo me refiero a cosas como esa, estoy hablando más del acto del taller, del trabajo. De trabajar constantemente. Sí, el cincel ahí pegado al verso y a la melodía. Sí, pero como hablaste de luz, tú sabes que uno siempre tiene la tendencia a pensar que la luz es una cosa como divina, ¿no? Claro, no, porque es como un parto, sí, es dar a luz también, terminar una canción. Y dentro de ese proceso viene el toque divino, ese toque redondo que viene del cosmos y se condensa en un tema que es para siempre y para todos. Eso me llevaría entonces a esta otra pregunta. Tú sabes que este programa, si lo has seguido, quiero decir, Sí, claro. de vez en cuando, sabes que tiene un foro en Cuba Debate donde la gente se publica la entrevista y la gente interactúa conmigo y dan sus opiniones. Y mucha gente me dice, como una queja, y yo lo admito porque es el público, este programa está hecho para ello, que ¿por qué yo no invito al programa a personas comunes y corrientes? ¿Tú te consideras que tú no eres una persona común y corriente? Por supuesto, yo soy una persona común y corriente, es decir, sencillamente tengo una actividad que es de masa, una actividad que es arte, y eso tiende a colocarse en un espacio de élite. Sí, me refiero a la canción, al arte, sí. Pero el individuo, yo, soy una persona común que vengo del éter también. Mi mamá me parió un día y he hecho el recorrido como cualquier otra persona común en los estudios, el trabajo, la convivencia social, y aparte necesito esa comunidad y esa comunicación de un hombre común para poder alimentar lo que después se convierte en las canciones que uno escribe y que uno siente, ¿no? Ahora, hablaste de tu mamá. Tú naciste en el año 1958. Sí. No tienes lío con eso de la edad. y No, eso, para nada. ¿Dónde? Yo nací en San Miguel de Padrón. San Miguel de Padrón, en aquel entonces todo estaba dentro de Guanabacoa. Nací en un barrio que se llama el Barrio Obrero, Reparto Martín Pérez. Y nació aquel niñito a las 3 de la tarde del domingo 1 de noviembre de 58, o sábado,
algo así, que se llama Fin de semana. Gerardo Alfonso. Tú te llamas Gerardo Alfonso. Gerardo No tienes Alfonso. otro nombre, un segundo No, nombre. Alfonso es mi primer apellido. Es tu Gerardo primer apellido. Alfonso Morejón, que es el apellido de mi Claro, mamá. pero bueno, como está Alfonso, hay varios. Hay un pintor, está Carlito Alfonso, está Gerardo Alfonso. Está Juan Carlos Alfonso. Está Juan Carlos Alfonso. Por eso digo, hay una cantidad de Alfonso muy importante. Ahora, otra de las cosas que ocurre en el programa es que al público le impresiona mucho. Al público le impresiona mucho. Y a mí también, la verdad. Es cuando las personas nacen en situaciones muy humildes y llegan después mediante su esfuerzo tremendo y el apoyo, por supuesto, del país y el apoyo de la revolución, llegan a colocarse en lugares altos. Pero tú naciste en una familia donde tu padre y tu madre eran profesionales. Sí. Diríase que son mi mamá y mi papá clase media. Mi papá es ingeniero y mi mamá pediatra. Nada, en los primeros años de mi vida, porque yo viví todos mis años, la mayoría de mi vida la viví separado de mi papá, ¿no? Ellos se divorciaron. Y los primeros años de mi vida los tuve a los dos juntos y vivimos un tiempo en este barrio que te hablo, en San Miguel de Padrón, el barrio obrero, y luego en el reparto eléctrico. Y ahí pasaron 3 años de mi vida. Después mi madre fue a una misión, la primera misión internacionalista que fue en Argelia, y yo regresé a vivir con mi abuela en el barrio obrero. Y allí, en ese periodo, me imbuí de una realidad popular, religiosa, afrocubana. Sí, la religión yoruba y la religión abacuá era muy cerca de esa zona, ¿no? Y de alguna manera me fui enterando de dónde vienen las cosas, el origen de casi todo, lo que somos como nación, lo que somos como no, pero ahí llegaremos. Ahora, de pronto yo me enteré que tú, y seguramente ahora me doy cuenta que por tu padre, fuiste técnico electroenergético. ¿Estudiaste eso o lo ejerciste? Trabajé, estudié y trabajé. El asunto estaba que cuando yo estaba haciendo secundaria, ¿no? Los 4 años que terminé 10º, mis padres necesitaban colocarme en una profesión. Y de pronto apareció un tecnológico en el Mariel, que es un tecnológico que se llama Juan Manuel Castañeira, de electroenergética. Y a mí me gusta mucho la física, tengo una vocación para eso. Claro. Me encanta la física, todo tipo de física. Sí, pero también quería ser abogado. Sí, no, lo del abogado te doy cuenta ahora. Me metí en el tecnológico porque era una vocación afín con relación a la física, a esas cosas. En 3 años salía con un título y un dinero, ¿no? Una ventaja sobre mis compañeros que iban a estar en el pre. Pero estando en el tecnológico descubrí que eso era un fracaso, seguir en ese camino, porque no me encantaba. Una profesora que yo tuve, que se llama Isabel Guzmán, se encargó de darme el empujón y decirme: aquí si tú sigues eres un frustrado. Me gradué, trabajé 2 años de técnico medio en el Ministerio de Industria Eléctrica, pero no... Pero muy jovencito, ¿no? Sí, con 18, 19 años. Y de ahí empecé a dar tumbo, hice muchas No, te profesiones. pregunté porque es que alguien me dijo, y me lo dijo hace poco, no fue una cosa que yo leí, ni mucho menos, alguien me dijo, pregúntale a Gerardito, porque Gerardito quería ser abogado. Ah, ya, lo de los abogados. En ese periodo Rubén Blades le estaba dando la patada a la lata. Rubén Blades. Ah, sí, claro, y claro. Rubén Blades era un abogado que hacía música popular. Y era como el Sí, que era la guía para mucha gente. la guía, sí. Entonces nosotros teníamos por lo menos en mi empresa, ¿no? En el centro de trabajo donde yo estaba, había una filosofía que decía que la música no era una profesión. Y me metí a estudiar Derecho. Estudié Derecho por el dirigido, hice 1 año. Porque llegaste, yo pensé que era que te gustaba. No, estudié. Llegaste a estudiar. Estudié Derecho. Suspendí una de las asignaturas de estas no me acuerdo si era teoría del Estado del Derecho, no me acuerdo, no recuerdo, eso fue en el 80. Ya tú sabes, hace mucho. Y desistí, dije no voy a ser Rubén Blades, definitivamente. Y de ahí empecé a dar cabezazos, empecé a trabajar en diferentes cosas. Pero ya estaban las canciones. Empezaba yo a hacer canciones, yo empecé a hacer canciones en el 78 en el tecnológico, 77, 78 por ahí. En el 80 afortunadamente entré en el movimiento de la Nueva Trova y era el abandono de una profesión y el renacimiento de algo desconocido. Y entonces fue que empecé a dar tumbos en diferentes trabajos como
como notificador del decreto ley 27, yo repartía multas. Que lo tuyo no tiene Esa multa, el decreto ley 27, es una cosa muy importante porque es lo que tiene que ver con el ornato público. Y dentro de esas cosas está el tema, en el ornato, está el tema de poner macetas en las barandas de los balcones, o colgar sábanas, o hacer diferentes cosas, ¿no? Y eso se quedó alojado ahí, entre mis cosas que uno va capturando. Fíjate, ya te he dado dos elementos. Yo viví en San Miguel de Padrón, de niño, y después toda mi vida la viví en el Vedado. Es decir, yo hacía recorrido Y ahora, trabajando en el 80, en eso, divisé aquella cosa de que después se convirtió. Que después se convirtió en la canción. Fueron elementos que se fueron sumando así como un rompecabezas, ¿no? Y bueno, pero después entré en el movimiento de la Nueva Trova en los 80, creo fue. Pero ¿quién te embulla para que tú vayas ahí? ¿Quién te dice que hay un... Bueno, ya tú sabías que hay un movimiento de la Nueva Trova, sí. Pero que ¿quiénes se ponen de acuerdo? ¿Es algo? Vamos a presentarlo. Vamos a ver cómo se entra aquí. No. Era una válvula de escape, una puerta al paraíso. Había una convocatoria nacional para todos los jóvenes que querían ser trovadores, que querían tener una propuesta, y se evaluaban en un lugar. Ahí estaban los experimentados trovadores antiguos, estaba Miriam Ramos, estaba creo que Sara, Marta Campos y Angelito Quintero en ese momento, y llegué yo a evaluarme como muchos. Entonces estaba Sara, que es muy experimentada, estaba Miriam. Sí, Jurado. Jurado, estaba, ¿qué otra mujer me dijiste otra? Estaba Marta Campos. Marta Campos. Marta Campos parece una niña, pero no lo es. Sí, está en formol. Parece una niña, pero no lo es. Y estaba Angelito Quintero, que tiene que tener tu edad, ¿no? No, él es mayor que yo. También es mayor, esta gente son magos, porque todos parecen los muchachos. Llevaban más tiempo, ya cuando tú tienes 4 años, 4 años en oficial en el movimiento de la Nueva Trova, se supone que tú tengas un criterio para decidir sobre esto y ¿no? Y en aquel momento no te dijeron, sí, Gerardito. Nos batearon a mí, a Carlos y a Víctor. Y a Víctor. Sí, y nos quedamos como candidatos. Posteriormente, quién sabe lo que iba a pasar. El candidato es uno que es aspirante a suplente. Que va a ser primer suplente. Sí, y ese va a algunas actividades en unidades militares y eso, pero no es como... Sí, es como en el ballet, sería cuerpo de baile C, va a subir a B, después a la A y después son corifeos. Una historia así. Y 9 meses más tarde, el 80 creo que fue, en octubre del 80, nos volvimos a evaluar Carlito y yo, y Víctor Varela también, y entramos en el movimiento de la Nueva Trova. ¿Y cuándo tú conoces a Santiaguito y a Fran y a Tosca? A partir de ahí, yo creo que en la primera evaluación de las dos, donde quedé candidato, yo conocí a Santiago. A Tosca lo conocí después en el teatro, en un proyecto que había que se llamaba Trovar, aquí en el Hotel Nacional. En el Hotel Nacional, donde estaba Enriquito Núñez, convocó a muchísimos artistas jóvenes a hacer un espacio de trova. Ahí estábamos, todas la generación de nosotros, algunos mayores de tu generación también participaban de alguna manera. Ahí nos conocimos, ahí se fue cimentando un proyecto muy interesante. Ahí se fue consolidando la canción de autor de la nueva generación. ¿Y cuándo entonces ya... A ver, ¿cuándo se conforma ese grupo que uno puede muy definir? Es decir, ese cuarteto. O sea, el cuarteto Fran Delgado, Santiago Feliu, Carlos Varela y yo. Sí. Pasó algo. Donato y Santiago eran un dúo. Ellos trabajaban juntos y eran como las voces visibles, las imágenes visibles de todo el movimiento por el talento, porque qué sé yo qué. Nosotros estábamos empezando, Fran ya era del movimiento de Nueva Trova del 79 y nos empezamos a reunir en esos lugares. Fuimos decantando. Donato se fue tomando un camino diferente, quizás un poco más, con banda, un poco más a lo comercial. Fue tomando un camino diferente. Santiago se quedó a la saga ahí y nos reunimos, nos encontramos nosotros en uno de estos lugares y empezamos a compartir canciones. Poco a poco, cada vez teníamos más necesidad de eso. Íbamos a Casa Santiago, que era la sede número 1, la segunda era la de Carlitos Varela. Mi casa casi nunca era una sede porque a mi mamá no le gustaba ese tipo de show. Pero en Casa Santiago era una felicidad porque éramos dueños de toda la casa. Había una indisciplina que nos permitía gozar, disponer de todo, ¿no? ¿Y tus padres qué opinaban de todo esto? Mi mamá y tu papá, los dos. Mi papá era más, con ese criterio era más neutral, ¿no? Él se alegraba si alguna canción. Pero se alegraba si tú le cantabas la canción. Canción era así, pero mi mamá sí tenía miedo. Sí. Mi mamá tenía miedo porque, es decir, para un profesional que tiene una carrera académica, ¿no?
graduado universitario, un médico, Sí. este concepto del artista bohemio, la locura, es inseguro, ¿no? Es inseguro. Entonces ella tenía miedo. No me rechazaba ni me censuraba, pero Tú a su hijo. no hacía mucho porque yo fuera el artista, Y ¿no? no sería también que tendría miedo, digo, yo me imagino que sí, yo no conozco a tu mamá, desgraciadamente, pero estoy seguro que me encantaría conocer a tu mamá. Mi mamá es un personaje tremendo. Entonces te digo, vaya, que pero no conocerla como paciente, pero conocerla Sí. como amigo. Ahora, ¿no tendría ella un poco de miedo quizás al hecho de decir, le pasaba a la mía, ¿no? No voy a ayudar mucho a esto porque, ¿y si es mediocre? O sea, pues ese miedo que tienen los padres a que Sí. sus hijos sean mediocres en lo que hacen, ¿no? Bueno, no sé, no lo puedo. Nunca le has preguntado No lo eso. puedo valorar, no. Pero lo que yo sí tengo la seguridad es que ella no quería que me fallara la vida. Exactamente. ¿Entiendes? Por eso fue que incluso me colocaron en el tecnológico, para tener algo de dónde asirme en el trayecto. Y después siempre busca un trabajo. Hasta que en el 1984, que yo estaba trabajando en servicios necrológicos. También. Sí, yo andaba en un camión llevando cajas de muertos de la fábrica para la funeraria, No puede y la ser. gente haciéndome así, sola vaya, yo que para tu casa vaya, y toda esa cosa en un camión por la mañana. Por la noche iba a cantar a Almendares, al anfiteatro. Claro, es verdad. Entonces, esas dos relaciones con el público eran muy antagónicas, pero muy entretenidas, muy divertidas, porque yo decía, bueno, parece que este trabajo de las cajas no es el que me toca a mí, porque por la mañana me hacen esto y por la noche me aplauden, ¿no? Claro. Y en esa... Sí, en un lado nacías y en otro lado preparabas para que enterraran a otro. Sí. Hasta que lo entierren a uno. Y en esa paradoja apareció Pablo Milanés. Le interesó mucho lo que yo estaba haciendo y estuvo siguiéndome como un mes o 2 meses a todos los lugares que yo iba. Hasta que terminó invitándome a un concierto con Pete Seeger en la Cinemateca. De ahí nació un proyecto, una amistad, nació una idea de encaminarse. Y en ese momento, cuando me pregunté, ¿qué tú estás haciendo? No, yo trabajo en esto y esto. Y dice, no, tú tienes que perfilarte por tu camino de la música, ¿no? El arte, la carrera tuya. Pero me lo dijo con mucha convicción, ¿no? No, como habla Pablo. Y me metí a luchar, y en ese trayecto entramos juntos en el Centro Nacional de Música y Conciertos, Carlitos Varela y yo, con un contrato muy modesto, pero ya estaba en el perfil y ya había abandonado las demás profesiones y me dediqué ahí. Pero ¿y esa ayuda de Pablo? ¿Por eso tú grabaste primero que los demás? Porque tú No, fuiste yo primero no que grabé grabaste. nunca. Yo soy uno de los últimos de grabar. ¿Verdad? En la década del 80 yo no pude grabar. Los primeros que grabaron fueron Santiago Feliu, Alberto Tosca, Donato Poveda, Xiomara Logar, Anabel López. Fueron las cabezas del movimiento. Y la década entera de los 80, ni Carlito, ni Fran, ni yo pudimos grabar nada. Yo grabé mi primer disco, creo que fue en 1994, con el sello Eren. ¿Y cuándo es que es un éxito mezcla con Aquí Cualquiera Tiene? Eso sí, mis canciones eran un éxito en la época de los 80. Sí, mezcla en el 84 ya estaba pegado con Aquí Cualquiera Tiene. Moncada en el 87 con Yo Te Quería María, que llegó hasta San Remo, y Ana Oxa, todo eso. Y yo, local, junto con mi equipo de cantautores, Santiago, Carlito y Fran, hacíamos los hits locales, estos que a veces tenían algunas repercusiones nacionales, ¿no? Bueno, Gerardito, ¿y por qué tú no grabaste en aquella época? Habían varios factores. Es decir, hay una parte que tiene que ver con la institución. Es decir, en aquel momento los estudios eran Legrén de Campanario y Areíto. Estaba el estudio pero era para Licay, y habían muy pocos estudios, y sin embargo habían alrededor de 1.500 entidades musicales en el país, entre solistas, agrupaciones, etcétera, que están haciendo como una cola, y por mérito habían algunos que debían grabar primero. Pero por ¿Qué otro méritos? Digamos, histórico, una persona como Esther Boja, que además pasaron muchos más años hasta que pudo grabar su primer disco, o Rosita Forneo, estas figuras que son de valores históricos ya por su trayectoria, etcétera, estaban en la fila. Pero también estaba en la fila la música popular, que se defiende con este criterio de la idiosincrasia nuestra cubana, no sé qué. Estaban todos estos fenómenos
Y imagínate un estudio para 1.500 entidades, es muy fuerte aquello. Pero además de eso también estaba, por un lado, un prejuicio con el discurso de la canción que uno tiene, que es un poco irreverente, que sea un poco contestataria. Por otro lado, la imagen que yo estaba empezando a tener era una imagen novedosa para la época, que los dreadlocks en aquel momento no eran fáciles de asimilar. En un país que está a unos 60 millas de Jamaica, donde se cultiva el dreadlock y toda esta cosa, era en los 80 algo completamente eh, inaceptable, intolerable. Tenía muchos conflictos con las autoridades. Pero la gente, ¿qué policía. pensaba? A ver, ¿qué se piensa cuando se ve así? La gente tenía muchas cosas, ¿no? Porque Pero a mí me parece eso lindísimo. Si yo tuviera hoy. el pelo así, yo me lo hacía. No, Ya hoy no, hoy. también en aquella época lo pensaba. sí, Sí. era No, muy no. raro, no, porque mira, hay un concepto, un concepto estético que está relacionado con el tipo de cabello que se define si el cabello es bueno o malo. O sea, y eso está marcado en la relación del negro y el blanco. Así, el cabello de los negros Es es malo. malo y el de los blancos es bueno. Pero el cabello malo es el que se cae. Escucha, ¿cómo lo marcan? ¿Dónde marcan la diferencia? Con el peine, con el objeto, peine. Si el peine no entra, si es dificultoso para ser peinado, entonces el pelo es malo. ¿Qué cosa más absurda? Yo siempre pongo el ejemplo. Si un asiento es incómodo, la espalda es mala. Claro. Si los zapatos me aprietan, el pie es malo. No, es decir, los zapatos me aprietan, no me sirven, los asientos no sirven. ¿Por qué entonces el pelo? Porque unos sí y otros no. Entonces ahí hay un acto de dominación. Y el dreadlock es un acto de rebeldía frente a esa dominación. No sé si me entiendes. Hombre, lo que te claro que quiero te decir. entiendo, ¿cómo no te voy a entender? Frente a esa tiranía de discriminación hacia unos mejores que otros. Y el acto este es una cosa inconsciente, rebelde. Y esto, inconsciente porque la gente no sabe que yo me estoy rebelando. La gente Claro. nada más que siente que está sucediendo algo. Toda esa rareza, que es una novedad en los años 80, toda esa rareza creaba un impacto en la sociedad. Una sociedad que practicaba el criterio de que el hombre de nuevo tipo es un hombre reglamentariamente pelado, ¿no? Con un pelado adecuado, con una camisa adecuada, un bigotico. Ese Pero es ya veníamos de el Silvio y de prototipo. Pablo y de Amaury y de toda esa. Y esa herencia de Silvio Pablo Amaury era contestataria y era cuestionada. Es decir, Claro. nosotros yo seguí un trayecto además mucho más transgresivo porque me empaté con las raíces caribeñas. Ahora, Gerardo, vamos a ir a un tema que te puedo jurar, y tú me conoces bien, que me mortifica tratar, pero hay que tratarlo. Sí. A ver cómo lo puedo redondear la idea. ¿Tú has sentido que incluso en un país que hace un esfuerzo gigantesco por eliminar esas barreras, tú has sentido que contigo, fíjate, no contigo ahora, quizás ahora no sea tanto porque tú eres una persona muy reconocida y muy respetada, pero en algún momento tú sentiste que las oportunidades para ti eran menores por el hecho de ser negro? No es una cuestión de oportunidad. No es una cuestión de oportunidad. Las oportunidades están ahí igual en la Constitución para todo el mundo. Sí, no hablo de la Constitución, hablo de la gente. Una cosa es las leyes Sí, y otra sí, cosa sí. es lo que la gente siente. Claro, es como no, la no, madre no, que no. dice, yo no soy racista, pero si tu hija se casa con un negro, tú dices, no, mejor no. De ese ejemplo es el que se trata. Esa es la sutileza. Ahí está. Porque no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión es un muro invisible, sutil, que está ahora mismo. Y a veces tiene manifestaciones directas. A veces se dice. A ver, el tema es complicado porque a veces las personas racistas no lo saben que son racistas. Dan por entendido que la vida es así. Es decir, yo vi una novela un día que tenía 3 personajes negros y le hago un comentario a una muchacha. Yo le digo, pero esta novela tiene este problema. Los personajes más marginales son 3 personajes negros y el resto del elenco es un elenco de clase media y todo blanco, médico, no sé qué. Y esto es un problema, hay un problema de racismo ahí. Y la chiquita me dice, la amiga, ¿no? Me dice, no, Gerardo, pero ¿qué más tú quieres? Hay 3.
Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Ese concepto es un concepto eminentemente racista. Si haces la película Color Púrpura, por ejemplo, tú ves la película, no, todo el mundo es negro. ¿Y cuántas películas he visto que todo el mundo es blanco? Es decir, un Friboga, toda la historia del cine, todo el mundo es blanco. Sí, ¿no? sí. Y por ahí vienen todas estas cosas. Es una desventaja. Más que falta de oportunidad, es una desventaja. Pero no será, Que a se ver, te te voy a seguir establece. provocando, porque, Sí, dime. porque yo creo en ti. Bueno, por eso te invité, porque yo no te invité por negro, te invité por talentoso. Está bien. Sí, te invité por Bueno, talentoso. pero sería bueno también. No. Sí, por no, todas no. las cosas No, juntas. no, porque yo no voy a caer en esa trampa. Yo no voy a Claro. caer en la trampa de las cuotas. O sea, voy a llevar al programa a tantas mujeres, A tantos tantos negros. hombres, a tantos negros y a tantos blancos. Porque los negros no tienen sexo. Exactamente. Así, tú sabes que te lo dicen los negros como una cosa general. Sí. Y a tantos campesinos, que también, Ajá. también a veces son echados a menos, también son muchas veces Sí, sí, segregados, sí. los campesinos. Yo he tenido guajiros Los en este programa. géneros, las minorías. Las minorías, Todas las estas preferencias, cosas. las minorías de preferencias sexuales, las minorías, que bueno, en este país no son tan minorías, vinculadas con los abacuá, los ñáñigos, Las los religiones, etcétera. exactamente. Es muy complicado. Pero ahora, yo pensaba en el desarrollo, o sea, los blancos fueron dominantes en esta parte del mundo durante un tiempo. Los negros vinieron a ser liberados como esclavos después. Es decir, cuando arrancó la carrera, los blancos llevaban Una ventaja. una ventaja. O sea, quiere decir que incluso cuando triunfa la revolución y la dirección de la revolución dice todos somos iguales y se pone en la Constitución, es cierto que no arrancó pareja la carrera. ¿Tú crees que ese recorrido, que esa carrera, que tú sientes que eso nunca se va a No, empatar? de ninguna manera, de ninguna manera. Hay que hacerlo. No, eso se va limando. Se va limando. Lo que pasa es que se regenera, el racismo se regenera. Hay patrones de belleza que están impuestos, que vienen de la cultura dominante, blanca. Eso todavía permanece. Mientras eso permanezca, hay una desventaja notable desde el punto de vista visual, y una imagen vale más que 1000 palabras. Así que si tú puedes estar dando un discurso sobre eso, pero si después el patrón que tú impones de belleza es el patrón occidental, blanco, dominante, hay un rezago en relación a la raza nuestra. Por otro lado, si la raza nuestra no tiene con qué adecuarse a la época, hablo de peluquería, hablo de una orientación de la moda, etcétera, va a haber una desventaja en ese terreno de la imagen. Y ahí viene la cadena de causas y consecuencias que hacen la diferencia. Nosotros debemos trabajar, yo pienso, porque para mí este tema de racismo es un tema cultural eminentemente. Hombre, claro que y cultural. obviamente tiene de abajo una base económica. Yo pienso que hay que tratarlo desde la escuela, desde los primeros días del nacimiento de los niños, ponerlos a la vista. Y si tú desde niño no pones a la balanza a los niños a entender que la belleza negra es un patrón bonito también, que hay princesas y príncipes y duendes y todo negro, la cultura misma yoruba, en el libro de Samuel Feijó de mitos y leyendas, ahí te encuentras una maravilla, un arsenal de esas cosas. Y para educar a los niños a que tengan un equilibrio, un rango, ¿no?, de opciones multicolor. Si eso no se hace desde el principio, los niños van creciendo ya con un preconcepto. Sí, pero también ocurre una cosa que por lo menos a mí me llama mucho la atención. Dice, qué linda negra, parece una blanca. Eso es un concepto racista. Es un concepto muy racista. Eminentemente. Muy racista. Pero también por otro lado está el negro que, huyéndole a esa segregación, entonces quiere ser rubio, quiere tener el pelo como los blancos, se opera la nariz. Pero el problema es más complicado. Porque, en primera, el racismo es una relación de blancos y negros, no es de negros nada más. Si unos desprecian y otros odian, los que se han sentido despreciados odian a los que desprecian. Es una relación. Por tanto, resolver el tema es un tema que les corresponde a negros y blancos por igual. Cuando se analiza este tema de los negros que quieren parecerse a los blancos, tienes que considerar, por una parte, que no todo el mundo es corajudo, no todo el mundo es valiente. Hay personas que son cobardes o débiles y necesitan sobrevivir, vivir. Esa es una. Y la otra está en que, por ejemplo, el europeo
una mujer europea sueca, viene a un país caribeño, se gasta miles de dólares en el viaje, en el hospedaje, se tira en la arena un mes a ponerse tostada. Llega a su país, va a una peluquería y se mete se gasta 60 euros en hacerse los dreadlocks, porque quiere parecer una negra y todo el mundo la celebra, qué bonita, qué bien. Entonces, Michael Jackson se quiere poner la piel blanca, la nariz fina, el pelo lacio, y todo el mundo reniega del tipo. Coño, pero tú te quieres... el límite de que el negro no puede hacer lo que quiera consigo mismo es un hecho racista para mí también. Pero es por consecuencia de un origen, que eso ya es historia, eso lo sabemos perfectamente. Pero eso sobrevive y tiene sutilezas. En este momento, en el 2010, en cualquier club de un humorista cualquiera que se le ocurre decir un disparate de eso todavía, crea un estado de opinión. Tiene la frase, tenía que ser negro. Por ahí hay un montón. Esa es una de las Entonces, más... esto es algo que yo creo que, y te agradezco mucho que me has hecho la pregunta, porque es un tema importante que hay que sacar afuera en el debate popular. La gente tiene que debatir, estén de acuerdo o no con lo que nosotros digamos, pero hablar esto y llegar a un consenso, porque de ahí, de esa discusión, siempre sale una solución y que más será favorable. buena para, en principio, para nuestro país. Claro. Para poder decir un día que nuestro país es un país libre de ese asunto. Y quiero decirte, ahora que hablas del país, también quiero salvar una cosa. La revolución, para nada, eso tiene que quedar claro. La revolución no tiene por qué sentir responsabilidad, culpa sobre un proyecto, un problema racial, porque un problema que tiene 2 siglos, 3 siglos, viene arrastrándose. Lo que sí, el proceso nuestro, donde estamos todos, debe ser responsable con el tema. Y este diálogo es un hecho de responsabilidad frente a un problema tan terrible como lo es el racismo. Bueno, para cualquier cosa vinculada con eso, cuenta conmigo. Estamos. Tú eres un hombre popular. Has logrado popularidad grande. O sea, todo el mundo a ti te conoce. Sábanas Blancas es una canción emblemática de este país. Yo no consigo la canción popular sin una canción como Sábanas Blancas. Pero ¿cuánto tú estarías dispuesto a apostar, fíjate, por seguir siendo popular? ¿Cuánto estarías dispuesto a hacerlo tú? Cuando yo alcancé esa popularidad con Sábanas Blancas, no me lo propuse. Es delicioso que la gente te quiere masivamente, que la gente te quiere. Eso es y al público me quito el sombrero, le hago una reverencia por el amor, el cariño con que me tratan, ¿no? Pero cuando yo llegué a ese nivel de popularidad, no fue una cosa propuesta por mí. Fue una canción que tuvo ese alcance y es algo que yo no lo puedo poseer. No lo puedo poseer. Por tanto, no trabajo para eso. Sí, obviamente me gusta que me quieran. Que te quieran, que los reconocimientos, que te den reconocimientos. Pero yo trabajo, por un lado, para que la gente disfrute de lo que yo estoy haciendo. Una vez que yo te canto una canción a la primera persona que yo le enseño una canción, ya ese es un espectador. Quiere decir que la canción no la hago nada más que para mí, la hago para mí y para ese que le enseño, ¿no? No, además tú tienes una obra discográfica amplia. ¿Cuántos discos tú tienes? Como 10 o 11, ¿no? No, sí, pero no te vayas a creer. No, eso porque de pronto no grabaste durante 10 años, pero pronto dijiste, si lo agarro ahora tienes que... Pero quiero decirte que sufro. ¿Verdad? Porque lo que he hecho en esos discos que he grabado es salvar una década, tratar de salvar una década donde no pude grabar. Entonces inserto canciones de los años 80 con los 90, con el 2000, todo eso empezó así. Pero ya tienes que estar parejo, ¿no? Ya tengo algo, no, que va. Yo tengo 10 discos listos para ser grabado, no lo voy a grabar con nadie porque no hay quien grabe conmigo 10 discos. O sea, algún día yo tengo una disquera, cosa que es totalmente improbable. Las oportunidades que yo tengo de tener una disquera propia son ninguna. Pero bueno, estos tiempos son más sencillos, se puede con una lactó grabar y puede grabar con una lactó y se puede subir a internet. Exacto. Cuando tengamos un internet más rápido. Oye, háblame de Claudia y háblame de tus hijos. Bueno, Claudia es mi esposa. Sí, hombre, claro. Es la mamá de mis 2 niños, Tobías y Diego. Tobías tiene 10 años y Diego tiene 5. Claudia es mi esposa, mi amiga, mi novia, mi hermana, mi mamá. Es todo eso. Es una mujer bien fuerte de personalidad, de perseverancia, es luchadora. Es una
¿Tú crees que ella un pasa, verdadero regalo. ¿Tú crees que ella pasa trabajo contigo? Porque tú eres una persona, Yo soy una un tipo persona difícil, difícil, compleja, pero ella es inteligente. Y discutidor. Tú eres muy discutidor. sí. No conmigo aquí, nosotros somos No, amigos. Y no, esto, con no es un la tele, programa, man. y esto no es un programa para estar discutiendo tampoco, esto es un programa para homenajearte. Sí, no, yo soy el peleoncito, ¿eh? Yo soy peleoncito. Sí, pero Claudia es muy inteligente. Yo la verdad que siento mucho amor por ella, la quiero mucho y siento mucho respeto y mucha admiración por mi esposa. Y la mamá de mis niños, de mis dos geniecitos, de lo más grande, lo mejor que yo he hecho en mi vida son mis hijos, Qué bonito. ¿entiendes? Y bueno, te hablo de ellos brevemente para no Sí, ser... claro. No, tú Todavía... puedes hablar de ellos por el Sí, tiempo que tú no, quieras. pero bueno, no... No hay nada más lindo que un padre hablando de sus hijos. Sí, yo sé, pero los medios son los medios. Tobías tiene 10 años, está estudiando cello, está estudiando Qué piano. instrumento tan bonito. El chiquitico tiene 15 años, va a empezar, está ahora aquí, este año en el preescolar. Y Son bien parece ser, pequeñitos. y parece ser que la pintura es su vocación. Pero bueno, tú sabes que todos los niños pintan y les gusta. Claro. Todavía no sabemos cuál es el camino. Ahora, hay una pregunta con la que vamos a terminar el programa. Sí. Hay una canción tuya que al igual que Sábanas Blancas, se ha convertido en una canción muy importante para el país. Son Los Sueños Todavía. Una canción dedicada al Che. Y yo me imagino, tú me lo dirás ahora, qué significa la figura del Che para ti. Y a mí me parece que es una figura icónica para una buena parte del mundo. Por lo menos para las personas que piensan que el riesgo vale la pena y que arriesgar la vida hasta el final vale la pena para conseguir un sueño. La canción se llama Son Los Sueños Todavía. ¿Qué significa para ti la figura del Che Guevara? Bueno, para mí es un símbolo de hombre, un modelo de ser humano, de lo más alto de la dignidad, de la dignidad humana, quiero decir. Porque él vivió y murió en una unidad absoluta de pensamiento y acción, una coherencia, con un sentido humano muy tangible, muy al alcance de todos, ¿no? Y esas cosas calan hondo en todo lo que lo conocemos y lo queremos. Y además, eso fue lo que me inculcó a mí, pero lo que representa él, siendo así, para el mundo, para los movimientos progresistas del planeta, es un ejemplo, un símbolo de lucha necesario, imprescindible en una época como esta, ¿no? Todo eso me inspira, todo eso me alienta, todo eso me entusiasma a seguirlo, a defenderlo, a cuidarlo y a enarbolarlo una y otra vez. Y por encima de todo cuestionamiento, es un hombre, no es un Dios, es un hombre como tú y como yo, con sus defectos, con su carácter, con sus cosas, pero tuvo esa función y tiene esta función de emancipación, de mejoramiento del ser humano. Bueno, Gerardito, gracias por haber venido y sobre todo gracias por haberme permitido tocar algunos temas que son de vital importancia para el futuro de nuestro país. A veces uno hace estas entrevistas, y uno siempre aprende, pero a veces no siempre uno tiene la oportunidad de tocar temas, de curar llagas o intentar curar la llaga. Gracias, mi hermano, por darme Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Te quiero mucho, mi socio. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma
como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.